Óscar, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Óscar, yo hacía esa presentación, no me quiero quedar en el hecho que yo interpreto Gatilla, esta incursión tuya en la literatura infantil. Obviamente, para quien lee Tete y Leonel, La huelga de los animales, queda claro que no empezaste a escribir hace poco esto. Tenías una pluma con alguna expertise en esto, pero háblanos del salto a primer libro de esta saga. Sí, a ver, yo efectivamente hace mucho tiempo que escribo, he escrito libros de otro tipo, digamos, de política pública, de economía política, y también tengo, aunque todavía no he salido a la arena, literatura, digamos, desde muy pequeño siempre he escrito, pero en particular siempre he tenido un cariño por los libros infantiles. Esto básicamente tiene que ver con mi infancia, que por la vía del exilio la pasamos una parte en Inglaterra, en un lugar mágico desde el punto de vista de la literatura infantil, que es la Universidad de Oxford, donde estudió mi papá. Resulta ser, esto no es un hecho muy conocido, pero que varios de los autores más emblemáticos de literatura infantil y juvenil, y también en literatura fantástica, han sido profesores de esa universidad. Estamos hablando de Tolkien, que era profesor de lingüística, si no me equivoco. Estamos hablando de C.S. Lewis, que era profesor de teología. Estamos hablando de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que era profesor de matemáticas allá. Algo pasa en ese lugar que hace que se mezclan este mundo como adultos, si tú quieres, de la ciencia, la política, la filosofía, la religión, con la necesidad de jugar con literatura infantil y juvenil. Y yo siempre sentí una vocación por eso y siempre una cosa que la tenía pendiente. Y claro, lo que pasó en mi casa, las cosas que nos tocó vivir, un poco cuando uno está en una situación borde, digamos, con los niños y qué sé yo, uno reflexiona de, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, te das cuenta que la vida es más corta, de que las cosas hay que hacerlas, digamos, las que uno siempre, y no puede estarlas aplazando siempre. Entonces, eso que tenía siempre pendiente, lo decidí hacer. Bueno, el libro hay que leerlo, pero obviamente estamos de una narrativa que desafía, está hablando un anciano que tiene nietos, mi nieta mayor lo leyó, es una buena lectora, y las reflexiones que surgen de las conversaciones a propósito de la trama, estamos hablando de una huelga, de un paro en un zoológico, obviamente pasa más allá, llevan a reflexiones en las relaciones entre los. Aquí hay una, obviamente pues, se pueden hacer lecturas múltiples. Ese trabajo creativo, conociéndote, tienes una trayectoria, tienes una mirada, obviamente no da lo mismo un libro infantil escrito por Óscar Landerreche con esa historia y por lo tanto induce a esa doble lectura. ¿Cómo es ese juego? ¿Hasta dónde llega la pretensión de desafiar más allá de la entretención de una lectura que es amena? O sea, es a propósito que el libro está lleno de insinuaciones, eso es así. En general la literatura es eso, es una colección de insinuaciones que se tejen de una manera, con cierta destreza lingüística, literaria. Eso es lo que yo creo que es la buena literatura, Exige, claro. ¿no? Está lleno de insinuaciones. Y de hecho, cuando la literatura, cuando un escritor se le pasa la mano de la insinuación y empieza a ser demasiado explícito o demasiado, digamos, sí, explícito, deja de ser buena literatura y se convierte en Pierde la propaganda, gracia, claro. ¿no? Entonces, eso efectivamente es la idea, pero hay una razón teórica detrás de esto, y es que yo sí creo que algo ha pasado en la cultura moderna que no estoy muy seguro a qué se debe. Alguna gente se lo atribuye a las redes sociales, alguna gente se lo atribuye a otros aspectos de la modernidad, que yo siento que sí ha habido un cierto grado de infantilización. Eh, y esa infantilización no es necesariamente resultado solamente de que hay enormes capas sociales que se han incorporado gracias al desarrollo a la discusión pública de otra manera. Yo no lo veo así porque yo veo en las capas intelectuales tradicionales, ¿no? Un grado de infantilización. O sea, yo lo veo en el cine, por ejemplo. Lo que Claro. consumen en el cine la gente que es supuestamente de la élite, ¿no? O lo que consumen en términos de literatura, o en música, o en teatro. Y esa infantilización, en este caso lo estoy usando de la peor manera, o sea, estoy diciendo infantilización como sobresimplificación de problemas complejos. Lo que trata de hacer este libro es, en un cuento infantil, que es el ámbito más infantil posible,
desinfantilizar el conflicto social. Y trata de presentar un conflicto, que es una huelga en un zoológico, como un conflicto donde no es evidente dónde está el bien y el mal, no es evidente qué es lo correcto, no es evidente con quién uno puede estar de acuerdo, o incluso le permite al lector estar de acuerdo en parte con uno y en parte con otro. Tomar partido, pero no tanto, o sí o no. Esa es la idea. Entonces, ese es un poquito el juego que trato de hacer.